En este video les estaremos presentando el documental de la novela El Tungsteno. Sabemos que César Vallejo fue uno de los mejores en la literatura de nuestro país, aquel que revolucionó con sus escritos, siendo el autor de esta novela que le estaremos presentando a continuación. Quisiera hacerles esta pregunta: ¿qué piensa de la explotación de los trabajadores? ¿Cree que hasta la actualidad sigue existiendo? Si desea enterarse por qué le hice esta pregunta, conocer sobre la vida de César Vallejo y lo más importante, que conozca de nuestro documental, le invito a ver este video. Inició sus estudios primarios en el Centro Escolar número 127, ubicado en Santiago de Chuco, su tierra natal. Posteriormente, culminando el año de 1908, pasó a la institución educativa San Nicolás, donde continuó sus estudios secundarios. Sin embargo, con tanto esfuerzo, ingresa a la Universidad Nacional de Trujillo en 1913, optando por desenvolverse en la Facultad de Filosofías y Letras, lo cual desafortunadamente tuvo que dejar los estudios por diferentes razones, pero aparentemente su amor por los estudios permitió que retome nuevamente. Y es así que finalmente, en 1915, con tanto esfuerzo y dedicación, logra graduarse de bachiller, presentando como tesis el romanticismo en la poesía castellana. Pese a esto, por aquellos años se asoció a un grupo intelectual denominado el Grupo Norte. Este grupo unió a muchos artistas, escritores, filósofos y muchos más. Para Vallejo llega un momento muy tormentoso de su vida, porque su querida madre había fallecido. El poeta, en su agonía, comienza a consagrar estrofas y poemas. Después de todo, Vallejo regresa a Santiago de Chuco, donde asiste a una fiesta patronal, y ahí es cuando lo involucran en un accidente y lo encarcelan injustamente. Al estar entre rejas, Vallejo comienza a escribir 2 libros. En 1931, cuando el poeta residió en el turbulento Madrid de la Segunda República, fue aquí donde escribió la novela Tungsteno. César Vallejo se casó con Georgette Philippard en 1934. Según su esposa Georgette, esta novela Tungsteno fue escrita rápidamente, pues dice que César solo se demoró 3 semanas en escribirlo para luego ser publicada. César Vallejo falleció el 15 de abril del año 1938, un viernes, en París, de una enfermedad que aún se desconoce. Comienza con una descripción de la Gran Indiada, que inicialmente se vierte en la empresa minera norteamericana. La tranquila vida del pueblo se convierte en una bulliciosa y alterada ciudad por la circulación masiva de los dólares. Los Horas, quienes vivían cerca a la empresa Mining Society y que después son despojados inocentemente de todo lo que poseen, principalmente por el comerciante José Marino. Luego se produce una horrible y repugnante escena donde los personajes principales, incluyendo a Mr. Tech y Mr. Weiss, forman parte de la violación de Graciela la Rosada. Los hermanos Marino, José y Mateo, quienes se enriquecieron robando y estafando como agentes al servicio de la empresa minera, son aliados del subprefecto en la pesquisa de conscriptos para el ejército, así como de los trabajadores para la empresa. La captura de 2 indios, Isidro Yepes y Braulio Conchudos, y la muerte de este último produjo un levantamiento del pueblo y la posterior represión del mismo. El juez limeño, el comerciante José Marino, el cura Valverde y el subprefecto Luna ilustran una inhumanidad indescriptible que se refleja también en la crueldad de los gendarmes y en la insensibilidad de los vecinos del Colca. El audaz Servando Guanta tiene la inmensa valentía de protestar contra la injusticia. Finalmente, se dan discusiones y reflexiones políticas entre Servando Guanta y el agrimensor Leonidas Benítez. Guanta les habla y les ilustra del movimiento revolucionario mundial en la que todos los injustos exploradores serán vencidos y los obreros e indios de todas partes del mundo serán liberados. Benítez se muestra resistente y finalmente acepta ponerse al servicio de la causa de los obreros.
En la Primera Guerra Mundial, las mujeres fueron movilizadas en un número considerable por alrededor del mundo. En su mayoría fueron reclutadas para el trabajo en fábricas de municiones para la guerra. Las demás se unieron a las Fuerzas Armadas como apoyo. La novela nos sitúa en la primera mitad del siglo XX, en que los Estados Unidos ingresa a la Primera Guerra Mundial y necesita más y más tungsteno para su economía de guerra. Y como siempre, los habitantes de los países subdesarrollados son los más afectados, ya que le quita su materia primas y sobre todo con un gobierno títere que defiende más a los extranjeros o a los grandes empresarios que a la media población en general. María de los Santos Mendoza era una dama sencilla, no usaba arete o anillo, tenía un cabello lacio y una mejilla saliente, de rasgos muy andinos. Doña María falleció después de tener un proceso de fiebre alta el 8 de agosto de 1918. El tungsteno reflejó una época muy difícil vivida por los indígenas peruanos, que fueron explotados de distintas maneras, en este caso por los dueños de la minera Mining Society. Esto reflejaría la situación aún vivida en los lugares más vulnerables de nuestro país y que en escasas veces recibe la atención y apoyo necesario por los gobernantes de la nación peruana. Además, refleja la organización social establecida. Cabe mencionar que de igual manera esto sigue existiendo en la actualidad, causando así discriminación u otras actividades deplorables hacia la diversidad que existe en el Perú. El investigador de las Naciones Unidas indicó que si bien la esclavitud tradicional fue abolida, en la actualidad persisten formas de explotación como trabajo forzoso, explotación sexual para fines comerciales y matrimonio forzoso, en el que una persona se tiene que comportar como que si la otra persona es su propiedad. La Organización Internacional de Trabajo estima que casi 21 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso. Por otro lado, en Perú no existen cifras exactas de explotación laboral, ya que esta actividad se da más en el sector privado. Mi opinión sobre la explotación laboral es que lamentablemente es una realidad. La gente en ese tiempo de pandemia necesita trabajar con todas las pérdidas que han tenido esos meses y los dueños lamentablemente se aprovechan de eso. Aunque años anteriores se han luchado por los derechos laborales, en la actualidad las circunstancias hacen que no se consideren a veces, ¿no? Con horas extras, sueldos bajos, cuando haya un abuso de parte de la empresa, que el trabajador, en este caso, si es que no hay forma de conversarlo, llegar a un acuerdo con su empleador, habría que denunciarlos para que ellos, en el caso, pues, el Ministerio del Trabajo, ponga a investigar qué es lo que está pasando, ¿no? Para que si no lo hace con la persona misma, con alguno de los empleados, igual van a poder ayudar. En abril, en Santiago de Chuco cesan las lluvias intensas de enero y febrero y se suspira de alivio porque han calmado las inclementes tempestades de marzo. El sol luce esplendoroso en los tejados, las vigas y los aleros de las casas empiezan a crujir estirándose después de los largos meses de somnolencia y de temblar acurrucados bajo los aguaceros. Abril es el mes de la fecundidad, cuando sobre los campos aparecen mantos de flores silvestres y donde todo renace como brote, planta o miel. Meses antes, y más precisamente de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1927, escribió casi todo lo que ahora son los poemas humanos. Periodo final, cuando fragua y cincela también ese poemario incandescente, dedicado a los voluntarios de la República en la guerra civil que asoló a la patria de sus abuelos. La obra no solo tiene características novedosas propias de la vanguardia, sino que posee rasgos excepcionales en cuanto a su sentido profundo en el tratamiento temático, en el que se funden elementos americanos, regionales e indígenas con influencias europeas. Como literatura política, analizando su coherencia entre la intención de denuncia y propaganda con la estructura y lenguaje que le imprimen una entidad estética autónoma en relación con toda la producción de Vallejo y que puede ser ubicada dentro de las clasificaciones convencionales como una novela de tesis. Con características del realismo social, representa su capacidad expresiva y comunicativa, diseñando una diversidad de estilos que se inscriben dentro de sus ideales de libertad creativa y compromiso como escritor.
Bueno, hemos llegado a la parte final de este documental y nuestra conclusión es que ninguna persona tiene el derecho de explotar a otra solo para su beneficio, ya que estas personas trabajan honradamente para ganar dinero y así poder cubrir sus necesidades, y no por eso se deben aprovechar de las circunstancias. Hay que denunciar si vemos un caso de explotación laboral, ya que esto es un delito, y así podremos ayudar a disminuir o erradicar estos actos. Gracias.